de las últimas oportunidades en las que hemos podido traer el mensaje en este púlpito, hemos estado haciendo una serie de 3 mensajes, este es el último, con respecto a los ministerios que lleva a cabo la Iglesia. Sabemos que hay un objetivo principal, pero en el cumplimiento de ese objetivo, la Iglesia cumple un ministerio hacia 3 aspectos. Reiteramos entonces lo que hemos venido diciendo en esos 3 últimos mensajes, que la Iglesia tiene muchos propósitos, pero un objetivo primordial, que es traer la gloria a Dios en todo lo que hace. No obstante, hermanos, como hemos dicho, en el interés de cumplir ese objetivo, los ministerios que la Iglesia está destinada a hacer deben cumplir estos 3 aspectos que hemos mencionado. Primeramente hablamos de que hay un ministerio de la Iglesia que cubre el aspecto hacia Dios, administrar hacia Dios. También hay un aspecto en el ministerio de la Iglesia que busca el cuidado de sí misma. Y también, con el mensaje que vamos a ver hoy, hay un aspecto en el ministerio de la Iglesia que tiene que ver con las naciones. Es decir, como vemos en el tema, el título, el mundo. Nosotros ministramos a Dios adorándole por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, y también nos ministramos los unos a los otros en la Iglesia, teniendo cuidado de cada uno, por el amor y la unidad que nos une en Cristo. Y como vemos hoy, le ministramos al mundo con el amor de Cristo, porque a Él estamos eterna y gozosamente comprometidos por nuestra salvación, hermanos. Y porque no queremos que nadie perezca sin haber tenido la oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Nos corresponde entonces traer este mensaje sobre el ministerio que lleva la Iglesia a cabo hacia el mundo, en el marco del cumplimiento del objetivo principal, que es traer la gloria a Dios en todo lo que hacemos. La reiteración es intencional, la que hacemos esta mañana, para el propósito del mensaje. Entonces, para recibir este mensaje, yo les invito a que consideremos estas reflexiones. Tengo 4 aquí. Primeramente, yo les invito a que reflexionemos y pensemos cómo establece Dios su llamado para que la Iglesia lleve a cabo esta obra a las naciones. También les invito a reflexionar cuál es la base de autoridad que tenemos como Iglesia para tal obra. Tenemos, hermanos, competencia en lo individual y eclesial para poder cumplir semejante misión, hermanos. Y por último, como los anteriores, estará mi ministerio personal y el de mi iglesia local en sintonía con lo que Dios nos dice en su palabra sobre este aspecto. Hermanos, solo en la palabra de Dios podemos encontrar propósitos y respuesta, por lo que yo les pido que me acompañen en la lectura de los textos bases para hoy, que son Mateo 28 del 19 al 20 y seguidamente 2 Corintios capítulo 2 versículos del 14 al 17. Están allí en la pantalla para que me puedan seguir en la lectura. Para el propósito del mensaje hemos seleccionado la versión nueva, versión internacional. Igual ustedes, pues allí lo tienen en pantalla, y en todo caso, si revisan en sus Biblias, pues también pueden ver en la versión que ustedes tienen allí. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, del 18 al 20. Vamos a leer desde el 18. Dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Seguidamente, en la lectura, 2 Corintios 2, del 12 al 17, vamos a leer del 12 al 17, también para tener contexto, dice la palabra del Señor: ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia.
Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, y para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviado de Dios que somos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, toda honra y toda gloria son tuyas por los siglos, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das aquí de compartir tu palabra. Hemos rendido a ti toda adoración, Señor, a través de este culto, por todo lo que hemos hecho, Señor, aquí para tu deleite, Señor, para tu honra y gloria. Y ahora escuchamos tu palabra, Señor, y te pido, Señor, en este momento en especial, que tú bendigas cada palabra que salga de mi boca, Señor. Que sea tu verdad y no criterio mío que se mueva en este lugar, que llegue a los corazones de cada hermano aquí, y también cuando salgan de aquí, Señor, esto sea proclamado, Señor, sea vivido para que sea testimonio de ti. Te pedimos estas cosas en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Basándonos en las porciones antes leídas de la palabra de Dios, yo les invito entonces a que consideremos este mensaje. El título ya les hemos dicho: Ministerio de la Iglesia hacia el mundo o a las naciones. De igual manera, el primero de 3 puntos del bosquejo que hemos preparado para este mensaje tiene que ver con el llamamiento a ese ministerio que estamos citando. Le titulamos a este primer punto del bosquejo: el llamado de Cristo al ministerio hacia las naciones. Veamos entonces, a la luz de la palabra, en Mateo 28, 18 al 20, el llamado que tenemos como cuerpo de Cristo para su ministerio de cara a las naciones. Entonces tengamos un breve contexto a este pasaje muy conocido como la Gran Comisión. Miren, antes de partir de este mundo, el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con sus discípulos en un monte designado por Él en Galilea. De eso tenemos referencia en Mateo 28, 16, un poco antes de la porción que hemos leído. Se desprende de esta porción y de otros textos la fuerte posibilidad de que no solo estaban allí sus 11 escogidos, sino que habían más seguidores en ese lugar. Muchos comentaristas asocian este encuentro al descrito por Pablo en 1 Corintios 15, 6, donde se dice que apareció a más de 500 hermanos juntos. Continúa narrando el versículo 17 de Mateo 28, que cuando le vieron, le adoraron. Como hemos visto en otros mensajes aquí, esa es la respuesta natural de todo aquel que reconoce al Señor. Al sentir su presencia y verle, adora. Pero algunos dudaban, dice el texto. Entonces, el hecho de que algunos dudaran es precisamente lo que nos conduce a pensar que no solo estaban sus 11 discípulos allí, incluso ya ellos la habían visto. Es lógico pensar que muchos seguidores de Cristo aún no hayan asimilado la humillación de su muerte de cruz a ese momento, pero por encima de cualquier duda, hermanos, el Señor, dice el pasaje, se acerca a ellos y les entrega un mandato especial con una introducción contundente. Lean lo que dice allí: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Sigue entonces diciendo el versículo 19: por tanto vayan, en la nueva versión internacional, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, hermanos, pensemos en esto. Si usted se va de casa por un tiempo y deja, por ejemplo, a su hijo o a su hija, a un empleado o a quien quiera tener en el cuidado de la casa,
Si hay alguna instrucción que usted quiere que se recuerde con mucha atención, generalmente usted la dice por último, o al menos la dice varias veces y la reitera al último, para que quede. Todo mandato, hermano, toda palabra de Dios, todo el consejo de Dios es primordial y preponderante, eso lo sabemos. Ahora, sin dejar de ser así, nuestro Señor, con la autoridad que ya tiene y aún declarada por Él mismo en este pasaje, deja este mandato antes de irse. Debe tener alguna relevancia o alguna condición especial este mandato que nos deja antes de irse precisamente. Este mandato describe esencialmente lo que Él espera que los apóstoles y seguidores que estaban allí y aquellos que les sigan a estos en el futuro, Él quiere que hagamos en ausencia de su presencia física. Esto que dejó es precisamente lo que Él quiere que ellos y todos los que le sigan hagan en su ausencia física en este mundo. Ahora, ¿qué hacemos, hermanos, entonces, siendo el cuerpo de Cristo hoy en día, siendo sus testigos en medio de este mundo, con este mandato soberano? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es interesante, hermanos, y aquí es muy importante tenerlo en cuenta, que en el original griego, el único mandamiento específico en Mateo 28, del 19 al 20, es hacer discípulos. En el original griego, ese es el único mandamiento que está allí, en Mateo 28, entre el 19 al 20, hacer discípulos. Y aquí abro un paréntesis. Este pasaje es muy utilizado como fundamento para las misiones. Usted podrá tener la oportunidad de leerlo y escuchar muchos mensajes que fundamentan la misión, especialmente con este pasaje. Ahora, independientemente de ello, es importante resaltar que el énfasis en este pasaje está en hacer discípulos. De todas las naciones, sí, pero el énfasis no está en ir a las naciones a hacer discípulos, está en hacer discípulos. Ciertamente Dios tiene escogidos que hacen labor misionera para llevar el Evangelio a lugares apartados y de difíciles condiciones sociales, políticas, económicas, y que la llevan a cabo por la simple gracia de Dios y su poder. Este pasaje, hermanos, no trata exclusivamente de este tipo de labor. Nosotros tenemos potenciales discípulos de todas las naciones a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, por todos lados. Yo les invito a reflexionar, hermanos. ¿Se han puesto a pensar ustedes que seguramente Dios ha bendecido este país, a Panamá, como un lugar de paso y acogimiento de comunidades extranjeras? Yo les invito, hermanos, a que siempre considere ayudar y ministrar la palabra al extranjero. Tenemos mucho extranjero a nuestro alrededor. Ellos de alguna manera, hermanos, tienen la misma condición que la nuestra en este mundo. Somos peregrinos. Y aquí cerramos el paréntesis. Cristo, hermanos, en la Gran Comisión, Él nos ordena ser discípulos a nuestro paso por el mundo y mientras nos ocupemos de nuestras actividades. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Pues predicando el Evangelio en todo tiempo y lugar en donde vayamos, donde Dios nos lleve. Y luego también bautizando y enseñando todo lo que Jesús ordenó. Así cumplimos la Gran Comisión. Muchos también entienden el pasaje de Hechos 1:8 como parte también de la Gran Comisión. Este pasaje dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Gran Comisión es habilitada por el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser los testigos de Cristo cumpliendo la Gran Comisión en nuestras ciudades, haciendo la analogía con el pasaje, refiriéndose por ejemplo a Jerusalén, en nuestras provincias y países, como por ejemplo Judea, Samaria, haciendo un símil, y en cualquier otro lugar donde Dios nos envíe, hasta lo último de la tierra, dice el pasaje. Eso incluye Panamá. Para cerrar este punto, hermanos, nosotros tenemos un llamado a la obra hacia las naciones, no es opcional.
entendiendo, hermanos, que no es necesariamente a un punto geográfico, a un territorio, sino a personas de diferentes etnias, culturas, linajes, donde quiera que éstas estén. Tenemos un llamado a ser discípulos de todas las naciones. Habiendo considerado entonces el llamamiento en este primer punto al ministerio hacia las naciones, pasemos entonces nuestra atención ahora a este segundo punto sobre la obra y en contraste nuestra capacidad para llevarla a cabo. El texto base para este segundo punto del bosquejo lo vamos a extraer del siguiente pasaje que leímos, que es 2 Corintios 2, 12 al 14, y a este punto le hemos llamado llevados triunfantes a esparcir la fragancia del conocimiento de Dios. Llevados triunfantes a esparcir la fragancia del conocimiento de Dios. Me gusta mucho cuando titulamos estos puntos del bosquejo, el mensaje, aunque a veces no es posible por el fondo o lo que queremos resaltar, extraer los títulos de la misma porción de la palabra. Estaba buscando algo más corto para resumir lo que queremos ver en este punto y me llama mucho y me encanta cómo en este pasaje se hace referencia, se hace un símil de lo que nosotros hacemos, de nuestro ministerio hacia las naciones, con el mundo romano. Y precisamente por eso hemos llamado aquí, llevados triunfantes a esparcir la fragancia del conocimiento de Dios. Hermano, Pablo, apóstol de Cristo, él indudablemente en anuencia al llamado del Señor Jesucristo a predicar el Evangelio a toda nación, eso fue lo que hizo. Él escribe bajo inspiración divina, hermanos, esta porción en la segunda carta a los Corintios, tomando los versículos 12 y 13 que hemos leído ya. Para dar contexto podemos ver lo siguiente, vamos a leerlo nuevamente. Dice: ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto puertas. Aún así me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Es curioso esta porción allí antes de hablar del ministerio, pero tiene mucha importancia y da contexto a lo que vamos a ver. Hermanos, Troas era una ciudad portuaria de la provincia occidental de Asia Menor. Y la razón principal por la que Pablo quería ir a este lugar era encontrarse con Tito, quien venía de Corinto, después de entregar una carta muy difícil para Pablo, que se le conoce mucho como la carta severa, y que le producía aflicción, porque en ella reprendía fuertemente a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, hermanos, como habrán tenido la oportunidad de leer, atravesaba muchos problemas, entre ellos inmoralidad, divisiones y fuertemente el ataque de falsos maestros, hermanos. Ellos estaban también no solo sembrando falsa doctrina, sino que difamaban a Pablo. Lo peor fue, hermanos, que Pablo personalmente acude a la iglesia y no fue defendido de las falsas acusaciones. Aquellos hermanos fieles que él amaba no le defendieron. Él escribe entonces esta carta que les digo, que le llaman la carta severa, para reprenderles, pero él la envía con Tito y él ahora esperaba encontrarse con él para ver cómo habían respondido a la misma. Esto le traía angustia, tristeza, era una sensación desesperante para Pablo. Entonces, en medio de esa situación para Pablo, noten cómo él escribe esa situación allí, ya que a pesar de que a él le interesaba encontrarse con Tito en este viaje, él dice que él llega a Troas, si ven la porción allí, para predicar el Evangelio de Cristo, descubriendo que el Señor le había abierto puertas. El corazón de él estaba por un lado, pero él reconocía a qué Cristo lo había mandado ahí a hacer. Él decía: fui a predicar el Evangelio, descubriendo que el Señor le había abierto puertas. Dios, en su soberanía, hermanos, en medio de esa situación que él tenía, él proveyó una oportunidad evangelizadora que tuvo mucho éxito y dio frutos. De hecho, es posible que ya de aquí, de esta experiencia de Pablo allí en ese lugar, incluso hay referencia de ello en otros pasajes de la Biblia, como en Hechos, se fundara la iglesia allí en Troas.
Pablo, viendo entonces las circunstancias en que todo se estaba dando, él reconoce que esto solo podía provenir de Dios. A pesar de esta puerta abierta de Dios, hermanos, Pablo, en su debilidad, no estaba enfocado en el ministerio y decide despedirse para ir a Macedonia, con la esperanza de ¿qué? De encontrar a Tito allá, en Macedonia. Él sabía que si Tito venía de Corinto, él debía pasar por allí, en ese lugar. Es así entonces como Pablo ahora hace, en el siguiente versículo, un cambio abrupto en la narrativa, y él ve más allá de sus problemas y debilidades y alaba a Dios con acción de gracias. Él deja a un lado esas dificultades que conlleva el ministerio y se enfoca entonces en los privilegios que tiene en su posición en Cristo. Eso lo pueden ver en el versículo 14. Después de leer esto, que le hemos hecho la introducción sobre su corazón deseando encontrarse con Tito, antes de estar enfocado en el ministerio que tenía que llevar a cabo, él abruptamente en el 14 dice: sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Ahora abro un paréntesis aquí para no dejar inconclusa la historia de Pablo tratando de encontrarse con Tito. Finalmente, en Macedonia, para su inmenso alivio, él se encuentra con Tito. Y Tito le anuncia el arrepentimiento de la mayoría de los corintios. Eso fue un alivio enorme para Pablo. Precisamente después de esa situación, él escribe la carta que estamos citando acá, 2 Corintios, en donde él le manifiesta a ellos su gozo por lo que había pasado, pero principalmente hace defensa de su apostolado. Él sabía que a pesar de que había el arrepentimiento de muchos hermanos allí, la semilla todavía podía estar allí y él necesitaba escribir también esta segunda carta. Hay algo en lo que debemos reflexionar de esta historia, hermanos, y es que aún el apóstol Pablo, un apóstol fiel y entregado, tiene debilidades que le desenfocan del ministerio, aún él, con estas características. Pero él las reconoce, hermanos. Y Dios, a pesar de ello, en su gracia, conduce la obra, abre puertas y produce frutos, a pesar de las debilidades de Pablo. Uno, hermanos, puede de pronto no reconocer, y hablamos aquí entonces de nosotros y de nuestra iglesia, uno puede no reconocer su debilidad y caer en orgullo, lo que no nos hace apto para la obra. Otra cosa que puede pasar es que uno pueda reconocer la debilidad y confesarla delante de Dios, pero también ser tentado a utilizar esta como excusa para no compartir el Evangelio. Es que soy tímido, tartamudeo, no retengo muy bien las citas y demás. Hermano, debemos reconocer nuestras debilidades, confesarlas delante de Dios y permitir que Él conduzca la obra a través de nuestra obediencia sin excusas. Es simplemente lo que debemos hacer. Tenemos referencia de ello con Pablo. Entonces, retomando el verso 14, en donde Pablo da gracias a Dios que en Cristo siempre, dice allí en el texto, como lo pueden ver, nos lleva triunfantes. Aquí esa porción de él que dice que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, quiere decir en desfile victorioso. Vamos a explicar por qué. Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nos lleva en desfile victorioso y que esparce por medio de nosotros por todas partes la fragancia de su conocimiento. Lo que Pablo está haciendo aquí es que está tomando una ilustración del mundo romano, viendo a Jesús como el general victorioso y conquistador en medio de un desfile de triunfo. Eso es lo que está haciendo Pablo. Él está tomando algo, un contexto cultural, histórico, militar de la época que era muy conocido allí para expresarle a los corintios el ministerio de llevar el mensaje de Dios. Lo hace con un símil del desfile triunfal que tenían los romanos cuando llegaban a su ciudad para declarar una victoria.
Vamos a leer entonces un poco las características de este desfile para que ustedes también se vayan formando esa analogía entre nosotros como portadores de este mensaje en el ministerio hacia las naciones y el desfile romano, que era la intención de Pablo. Miren, en un triunfo, la procesión del general victorioso marchaba por las calles de Roma hacia el Capitolio. Primero llegaban los oficiales del Estado y el Senado. Luego llegaban los trompetistas y eran llevados los despojos tomados de la tierra conquistada. Después llegaban imágenes de la tierra conquistada y modelos de la ciudadela y barcos conquistados. Hacían modelos y los llevaban. Posteriormente le seguía el toro blanco que iba a ser tomado para sacrificio. Eso piensen un desfile aquí con todo lo que estoy mencionando. Luego allí caminaba la princesa cautiva y también líderes y generales en cadenas, generales del ejército derrotado, quienes en poco tiempo, hermanos, serían echados en prisión y lo más probable es que fueran ejecutados inmediatamente. A continuación, hermanos, venían entonces los custodios cargando sus varas, seguidos por los músicos, había músicos también con sus liras, y también venían después sacerdotes que columpiaban sus incensarios con un aroma dulce que ardía en esos incensarios. Después de esto llegaba el general victorioso en persona. Y finalmente llegaba el ejército usando todas sus decoraciones y gritando Le Triomphe, que era su clamor de triunfo. Mientras esta procesión se movía por las calles, estaban todas decoradas con guirnaldas y las multitudes aplaudían. Aquí hay un par de detalles muy importantes, y es que el objeto de esa celebración de desfile no era la victoria, sino honrar al general de la victoria. Todo era alrededor de él, todo era para honrarle a él. Y si había algo que anunciaba a lo más recóndito de la ciudad donde pasaban lo que estaba pasando, era el olor fragante y característico que despedía el incienso que quemaban y que tenían los sacerdotes en el camino. Ese era el olor característico. Las personas de lejos sentían este olor y ya sabían lo que estaba pasando. Pablo, hermanos, bajo la inspiración divina, hace saber a los corintios su agradecimiento a Dios, que en Cristo siempre le hace partícipe del desfile victorioso en su honor. La victoria de Cristo, hermanos, es un hecho, y nosotros, al igual que Pablo, tenemos el privilegio de ser partícipes de ese desfile en su honor y anunciamos en este mundo dicha victoria, esparciendo el olor dulce y fragante del Evangelio. Buenas nuevas de salvación para quienes están en el camino y no lo saben, y que ellos también tengan la oportunidad de incorporarse a este desfile triunfal. Nuestro ministerio es simplemente eso, esparcir ese olor de victoria. Nuestro trabajo no es convencer a nadie de la victoria. Esa victoria ya es un hecho y simplemente la anunciamos para salvación. Es el mensaje, hermanos, el que tiene el poder y no el mensajero, que quien hemos dicho debe reconocer sus debilidades y ser obediente en cumplir su misión. Y esta es una verdad tanto personal como para el cuerpo. Esa es nuestra misión, esparcir el olor grato y fragante en el mundo de la victoria ya segura y conseguida por Cristo. Nosotros no convencemos a nadie de esa victoria, ese es un hecho, la declaramos y la anunciamos a nuestro paso. Muchas personas, hermanos, y este es un ejemplo clásico, proclaman su fe en Cristo al recibir el mensaje y tiempo después quien le predicó es descubierto en pecado. Y eso generalmente, usted habrá escuchado en muchos casos, le trae a ellos dudas sobre si realmente es salvo, porque quien le trajo el mensaje fue descubierto en pecado, se salvo entonces, y hay muchas dudas generalmente, ha habido situaciones como esa.
Pero hermanos, eso hay que tenerlo claro, el poder está en el mensaje. Si el arrepentimiento es genuino y con respuesta de fe en Cristo, esto ha traído fruto de salvación en su vida. Hermanos, si la efectividad del Evangelio para salvación dependiera de la santidad del que le predicó el mensaje, aquí no estaríamos ninguno, no fuéramos salvos. Es el mensaje el que tiene el poder en manos frágiles humanas. Continúan los versículos 15 y 16 de la porción que estamos viendo, diciendo: porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos el olor de muerte que los lleva a muerte, y para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. Irónicamente, hermanos, este desfile triunfal puede significar cosas diferentes para personas diferentes, depende del lado que usted esté. El incienso quemado, hermanos, en un desfile triunfal romano era de olor agradable y maravilloso para los romanos que la celebraban. Pero ese mismo aroma, irónicamente, era malo y de muerte para los cautivos prisioneros de guerra que iban en el desfile, ya que serían prontamente ejecutados o vendidos para ser esclavos. De la misma manera, hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje de vida para los que lo reciben, pero también de condenación para aquellos que lo rechazan. Usted habrá notado también, hermanos, y haciendo la referencia con el olor, que quizás ninguno de nuestros sentidos queda en la memoria tanto como el del olor. Me gusta mucho este símil. No hay nada que nosotros recordemos más que con mayor fuerza que los olores, sobre todo si son penetrantes. Usted va a los malls y realmente pasa por un pasillo y le atrae el olor de un perfume bien rico y empieza a voltear para ver, y generalmente estos lugares tienen esos productos en la puerta para que su esencia llegue hasta las personas y produzca una reacción de compra. Ellos en la mente por ahí en la entrada te dan muestras en trozos de papel. Si no te agrada, ¿qué pasa? Ni te quedas con eso, lo botas de una vez, de inmediato. Pero si este te agrada, quieres exprimirlo al máximo, lo mantienes hasta lo último que sea posible y lo guardas en medio de tus cosas para que se quede el olor allí. Lo que sí es cierto, hermanos, es que un olor penetrante generalmente no es indiferente. Tienes una reacción. Entonces, de la misma manera, el Evangelio es penetrante, es contundente, no es opcional, hermanos. Si declaras el Evangelio correctamente, lo más probable es que no seas recibido con neutralidad. Si lo declaras correctamente, lo más probable es que no sea recibido con neutralidad, como, ok, no. Tenemos una muestra sobre reacciones al Evangelio en la misma palabra. Veamos Hechos 17, 32 al 34, lo pueden ver en sus Biblias, no está acá en la pantalla, pero se los voy a leer. Voy a leer la nueva versión internacional. Hechos 17, 32 al 34, para que veamos algunas reacciones al Evangelio en medio de una predicación de Pablo a los atenienses. Dice: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes a que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Y prestemos atención a lo que sigue. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En este momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Hermanos, de este pasaje vemos que la declaración del Evangelio puede producir aceptación, es decir, creer.
curiosidad, note que algunos querían escuchar más, quiero saber más, o desprecio, rechazo. Son tres reacciones que usted puede encontrar de la predicación correcta del Evangelio. Si predicas el Evangelio y recibes respuestas como, oh, ok, eso es lo que ya he escuchado, a lo mejor no lo estás declarando, hermano, correctamente. Tú no vienes y dices, bueno, te voy a decir que yo creo que el Señor Jesucristo murió en la cruz y fue levantado de entre los muertos. No dices eso, porque estás dando una opción para él creer o no. Tú declaras que Cristo murió en la cruz como un hecho, levantó de los muertos. ¿Qué vas a hacer tú con esa noticia? Eso es. El Evangelio tiene poder y es contundente, hermanos, es distinto, no produce neutralidad. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Simplemente vayamos a la Biblia y veamos las reacciones que tuvo el propio Señor Jesucristo. Entonces esto me lleva a preguntarles a ustedes, hermanos, ¿cómo es tu aroma para otros? ¿Es fragante y dulce o es de condenación? ¿Cuál es el aroma del Evangelio entonces también para ti? Les invito a esa reflexión tanto en lo personal y en el cuerpo de esta iglesia local. Para ir a un tercer y último punto de este bosquejo, hermanos, yo quiero que hablemos y nos enfoquemos ahora en la autoridad para llevar a cabo esta obra hacia las naciones. Y en la porción de 2 Corintios, capítulo 2, vamos a la parte 16, porción B, o sea, la segunda parte del versículo 16 hasta el 17, que es el último, y leemos lo siguiente. Dice, ¿y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Cuando Pablo, hermanos, piensa en la grandeza del plan de Dios, él se pregunta si alguno es suficiente para formar parte de dicho plan, si alguno es competente para semejante tarea. En sí mismo nadie lo es, hermano, pero alguien debe predicar a Cristo. Entonces nosotros tenemos debilidades, pero quien tiene autoridad nos envía a llevar un mensaje que tiene poder. Y encima de eso lo vemos en Mateo 28:20, nos asegura el compromiso de acompañarnos hasta el cumplimiento del tiempo. Me gusta mucho este pasaje de Mateo 28, en el sentido de que es un pasaje universal. Si ustedes se fijan, es el pasaje del todo o todas. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, es decir, todos los días, hasta el fin del mundo. Hablábamos del ejemplo de que un predicador, siendo imperfecto, puede llevar un mensaje que traiga fruto, porque el poder está en el mensaje, y esa es la universalidad del mensaje. El que tiene autoridad nos está diciendo que ustedes hagan todo esto, porque yo los envío y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Sigue la porción de la palabra leyendo que, a diferencia de muchos, dice allí, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Es interesante esta analogía. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Ahora, en otras versiones, como la Reina Valera 60, se utiliza la palabra, en vez de traficar, se utiliza la palabra medran. Ahora, este término aquí, de medran, o en el que aquí está reemplazado por traficar, tiene la idea de adulterar o diluir algo para poder obtener ganancias de ello. Nosotros no somos de los que medran o diluyen o adulteran el Evangelio para obtener ganancias. Usualmente se usaba esa palabra para hacer referencia a esos vendedores de vino que diluían el vino para tener más ganancias de él, vendiendo un producto totalmente malo.
Pablo, ni ningún discípulo verdadero de Cristo, tendría necesidad de diluir el Evangelio para obtener ganancias. Nosotros hemos sido enviados con autoridad y tenemos el privilegio de tener en nuestro favor a Dios que abre puertas. Ahora, para cerrar con nuestra autoridad, que es este punto, en la última porción tenemos 3 fuentes de nuestra autoridad para hacer esta obra. Primero, nuestra autoridad viene de hablar con sinceridad, dice ahí. Sinceridad puede describir algo que puede pasar la prueba del rayo de luz. Usted pone algo al rayo de la luz del sol, y si lo ve tal como es mientras el sol brilla, usted lo está viendo con sinceridad, sin ningún tipo de arreglo. En la mente le ponían cera para que pudiera disimularse sus imperfecciones. Sin nada de eso puesto a la luz del sol, eso es con sinceridad. El mensaje, hermanos, y el ministerio no debe tener cabida en motivaciones o agendas ocultas. Eso es proclamarlo con sinceridad. Segundo, dice que nuestra autoridad viene también de hablar delante de Dios en Cristo. Y aquí es algo muy importante que quisiera que reflexionáramos. Nosotros debemos estar siempre conscientes, porque incluso aquí lo dice, porque hablamos delante de Él en Cristo. Debemos estar siempre conscientes de que cuando nosotros llevamos el Evangelio, la primera audiencia que usted tiene es el Dios mismo. Cuando usted habla del Evangelio, habla delante de Él en Cristo. Eso debe llevarnos a prepararnos y hacerlo con toda responsabilidad. Cada palabra que damos, la damos delante de Dios. Dice 1 Corintios 4, 1, 4, para reforzar este punto, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, esto lo dice Pablo en 1 Corintios, muy poco me preocupo que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Muchas veces escuchamos, mi conciencia está tranquila, así que no tengo ningún problema. Mire lo que dice Pablo aquí. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Su conciencia puede decir lo que sea. Claro, es mejor tenerla tranquila. Hablar como enviados de Dios es el tercer y último punto en donde fundamentamos la autoridad del Señor para esta obra. Nosotros llevamos el mensaje de salvación en obediencia, hermanos, a la gran comisión que nos ha sido dada por Cristo, y siendo sus testigos. Y como refuerzo les presento este pasaje de 2 Corintios 5:20 que dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Cuando nosotros llevamos un mensaje, nosotros no lo enviamos de manera que sea como si Cristo les rogara: yo te ruego a ti. No, Cristo, que vengas a arrepentimiento. El rey no ruega. Yo, como embajador de Cristo, te ruego que detengas tus rebeliones y recibas al Rey de Reyes. Como una reflexión final, hermanos, haciendo un resumen, un repaso final de lo que hemos hablado hoy en este mensaje. Espero haya sido edificación y que venga de la verdad, de la palabra de Dios. Nosotros le ministramos al mundo, hermanos, con el amor de Cristo, porque estamos eternamente comprometidos con Él por nuestra salvación y porque no queremos que nadie perezca sin haber tenido la oportunidad de aceptarle como su Salvador. Nosotros tenemos un llamado a la obra hacia todas las naciones, no es opcional, entendiendo que esto no es hacia un territorio, sino a personas de diferentes etnias, culturas, linajes, etcétera, donde quiera que ellas estén.
Tenemos un llamado a ser discípulos de todas las naciones. Nuestro ministerio, hermanos, es simplemente esparcir el olor fragante del conocimiento de Dios. Nuestro trabajo no es convencer a nadie de la victoria, esta ya está hecha, hermanos. Simplemente la anunciamos para salvación, la declaramos. Somos frágiles, hermanos, y el mensaje es el que tiene el poder para salvación. Seamos obedientes en la misión, reconociendo nuestras debilidades, sin excusas delante de Dios. Dice 2 Corintios 4:7, como un verso importante para terminar. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Es mi oración, hermanos, que en este momento, si tú aún no lo has hecho, te arrepientas de tus rebeliones y vengas a los pies del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, tu único y suficiente Salvador, hermanos. Maranata, Cristo viene pronto. Que el Señor le bendiga.